Que usted profetizó un día no es profeta. Los profetas Dios los constituye desde antes de nacer. Fíjese que todos los profetas de la Biblia Dios no inventó con ellos. Ellos no salieron a buscar nada. Ellos no salieron a buscar ministerio profético. Ellos no salieron a buscar que Dios le hable. Dios se le aparecía. Y dice que Ezequiel en el año tal vio al Señor sentado en su trono y Dios se le reveló y las faldas llenaban el templo. Isaías. O sea que no era un orgullo, no era un privilegio ese profeta. No. Porque el llamado profeta rechazaba ese llamado. Dios mío. Era una clase de oprobio. Acuérdate que el mismo Jeremías sería el próximo sacerdote de su línea sacerdotal. Gracias, familia RCA, por siempre estar con nosotros. Esta es tu plataforma que te bendice. Hoy en una entrega más, RCA Podcast. Queremos que Dios te bendiga. Hoy traemos un tema muy edificante que va a ser de bendición para el mundo. Sí, edificante que va a ser de bendición para usted. Para usted sí que está ahí. Y queremos que los muchachos que están aquí conmigo suelten un fuerte aplauso porque, gloria a Dios, Dios está aquí. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! El mundo será testigo de que hoy vamos a tratar el tema profetas o adivinos. Bueno, picante y sabroso. Gracias a mi hermano Osvaldo Bernal, que está aquí con nosotros, ministro. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi rey. ¿Cómo está todo? Todo bien. Gracias por separar la agenda, por estar con nosotros. Es una bendición poder estar en esta plataforma con todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Tenemos a mi hermano Dani Justino, Dani Guerrero. Dios bendiga al mundo. Vino hermoso. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y quiero que Dios esté hablando a través de cada uno de nosotros. Tremendo. Mi nombre es Justino Dani Guerrero. Dios me le bendiga. Qué bueno. Gracias, Dani, por estar con nosotros. Me gustó ese traje. Yo quiero que después del programa me lo cedas. Mi hermano Héctor Michel. Amén, amén, Reinaldo. Amén, amén. Gracias a Dios por estar en esta plataforma. Gloria al Señor. Mi nombre es Héctor Michel y mi visión es bendecir a cada persona que puedan escuchar por este medio. Qué bueno, qué bueno. Miren, este tema, profetas o adivinos, la cual hoy estaremos dialogando, gracias a cada ministro de Dios que está aquí con nosotros. Mucha gente no cree en lo profético, mucha gente no cree en los profetas, mucha gente dice ya no hay profeta. Supuestamente el último profeta fue Juan. Y todavía creemos que Dios tiene profetas. Amén. Pero también hay una cadena también de adivinos que se ha levantado, que ha surgido en este tiempo. Y mucha gente lo han confundido adivinos con profetas. Y queremos que a la luz de la palabra, mi hermano Osvaldo nos esté arrojando luz acerca del tema en curso. Ok. Para conocer lo que es algo, en primer lugar debemos de saber qué no es ese algo. Y segundo, debemos de saber el significado que arroja dicha palabra. Por ejemplo, cuando hablamos de profeta, la palabra profeta tiene varios significados, pero uno de estos significados del aspecto griego, el más simple, es profeteu, que lo que significa es portavoz, el que porta la voz de Dios o el que habla en nombre de alguien, de algún Dios. Otro de los significados de la palabra profeta, del griego profesáis, que es un poco más detallado, y profesáis tiene que ver con aquel que expresa el consejo, la voluntad de Dios y el corazón de Dios a una generación. En pocas palabras, profesáis era cuando un hombre daba a conocer el corazón de Dios a un pueblo. Sin embargo, cuando nos remontamos a lo que es la aparición del ministerio profético, nos daremos cuenta que el ministerio profético fue un ministerio constituido por Dios, como lo fue el pastor, el maestro, el evangelista,
el apóstol. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos en un principio, en antigüedad, lo que se conoce como Antiguo Pacto, cómo Dios se manifestó en pos de sombras. Una sombra es un reflejo de la realidad que ha de venir, que ha de manifestarse. Y el diseño que Dios expresó y dio a conocer en el Antiguo Testamento era un diseño de reyes, sacerdotes y profetas. Todo esto era una sombra de lo que había de venir. Ahora bien, todo el mundo dice que los profetas eran hasta Juan, pero los profetas de la ley, porque vemos que en la dispensación del Espíritu Santo, en el tiempo de los apóstoles de la iglesia primitiva, vemos profetas como Agabo, así sucesivamente, hombres que profetizaban. La cuestión es que al no conocer a profundidad lo que es un profeta, a cualquiera se le llama profeta. Wow. Voy a repetir esto. A cualquiera se le llama profeta. Y el que profetiza no es un profeta. Profundo. Hay gente que profetizan y no son profetas. Así es. Hay profetas que no profetizan y son profetas. Wow. Dame Muy fuerte, muy fuerte. Gloria al Señor, eso es muy interesante. Yo quisiera que me dé más detalle ahí. Por ejemplo, habían 3 palabras en la antigüedad en Israel que se utilizaba para designar o para dar a conocer a lo que era un verdadero profeta, como por ejemplo la palabra roé, que fue la primera palabra hebrea que se utilizó para designar a un profeta. Lo que significa roé, literalmente lo que significa es aquel que ve. Pero como todo el mundo, todo lo que veía decía que era Dios que se lo estaba mostrando, entonces lo catalogaban como un profeta porque estaba viendo una aparición divina. Entonces el concepto tuvo que cambiar para diferenciar entonces lo que era un profeta genuino y lo que era un profeta falso. Y entonces el concepto se dividió en dos. El concepto Navi, que eran los voceros de Dios, y eran aquellos que tenían la característica de escuchar la voz de Dios. Los Navi. Y estaban los Oset, que eran los videntes, aquellos que recibían visiones, sueños. Y por ejemplo, es el caso de Natán. Natán era un profeta del aspecto Navi. Su característica era escuchar la voz de Dios. Sin embargo, Daniel era un Oset y su especialidad como profeta era ver visiones, tener sueños. Ahora, dentro del ministerio profético hay 3 aspectos que debemos de tomar en cuenta. Número 1, está lo que se llama el espíritu profético. Alabado sea el nombre del Señor. Está lo que se llama el don de profecía y está el ministerio profético. Y quiero leer acá rapidito. Muy interesante, claro. Cuando vamos al primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. No dice que serás un profeta. No le dijo a Saúl serás un profeta, dice profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Sin embargo, si leemos el capítulo 20 al verso 24, entonces dice que Saúl envió mensajeros. Usted conoce la historia, se le perdieron las asnas y él profetizó. O sea, esto es lo que se llama el espíritu profético. El espíritu profético es como un manto profético. Es cuando el Espíritu de Dios se manifestaba y venía sobre un hombre para que este hombre fuera voz de Dios o para que este hombre hablara una palabra de parte de Dios. No significa que este hombre estaba marcado por Dios como un profeta. Wow, tremendo. Vamos a pasarle la palabra. O sea, en otro orden, gracias, Reinaldo, gracias, Reinaldo. En otro orden, no es todo el que profetiza es profeta. No. El que profetiza, por ejemplo, nosotros estamos acá, comenzamos a orar, comenzamos a adorar a Dios. El Espíritu de Dios se manifiesta. Y se manifiesta a través de lo que es un mover profético o un manto profético. Él puede tomar hasta un vagamundo. Muy bien. Él puede tomar hasta un borracho para dar una palabra. Él puede tomar a un niño para decir algo del corazón de Dios. Quizá para sacar algo oculto o para predecir un evento que no se ha manifestado. Pero eso sucedió un día. Muy bien. Sucedió otro día. ¿Cómo me doy cuenta que es un espíritu profético? Porque el espíritu profético es esporádico.
Wow. Dani, desata, Dani. Bueno, yo entiendo que un profeta tiene que estar con una intimidad con el cielo y en la tierra, pero tiene que estar más en el cielo que en la tierra. Él tiene que tener la mente en el cielo y los pies sobre la tierra. Porque podemos ver Elías en Primera de Reyes 17, donde Elías le dijo, por mi palabra, en estos tiempos no lloverá. O sea, por mi palabra. O sea, el profeta tiene que profetizar. O una cosa es, porque el profeta diga algo y no se cumpla, no es que quiere decir que no sea un profeta, es un profeta. Porque podemos ver, fue Eliseo, cuando fue donde, que le dijo a los muchachos, llámame a fulano. No, ese no es. Él siguió siendo profeta. O sea, si tú me das una palabra de profecía, rápido, porque no se puede pedirle, decir, voy a poner el profeta. No, tú tienes que pedirle a Dios que le revele al profeta, para cuando tú llegues donde el profeta, el profeta te dé la palabra. Pero, ok, Dani, yo entiendo. Disculpa que te interrumpa. El profeta se conoce que es profeta cuando sus palabras se cumplen. Se cumplen. O sea, si tú siendo ejemplo un profeta y tú me das una palabra y no se cumple, yo no te puedo llamar profeta, tú no eres profeta. Perdón, Reinaldo, y discúlpame, que es muy interesante. Estamos hablando de profeta o adivino. Ajá. ¿Ven? En el capítulo 28 de Primera de Samuel habla algo impresionante aquí. Ahí habla de el rey Saúl y la adivina. Ahí hay dos roles, porque el profeta en sí se parece al adivino y el adivino se parece a un profeta. Ahora, el estilo del profeta es diferente. Fíjense, yo siempre he dicho que Satanás nunca ha dado una mentira, bíblicamente hablando, pero es padre de mentira. Me explico. Satanás nunca te va a decir algo que no es. Ahora bien, en medio de una verdad, él lo utiliza como una verdad, pero es una mentira. Porque Satanás siempre ha sido algo que para destruir totalmente, pero dentro de una verdad. Entonces, en el capítulo 28 de 1 Samuel, la historia dice que Saúl visitó a una adivina donde tenía la batalla contra los filisteos. Y ya por costumbre los reyes siempre consultaban a un profeta. Ellos tenían por costumbre de buscar a un profeta y que lo bendijera y que le hablara acerca de la guerra. Y Saúl estaba turbado. Fue ante la adivina y la adivina le habló y le dijo. Y él le dijo a Saúl, Saúl le dijo, yo quiero que tú me traigas a Samuel. Y cuando trajo a Samuel, el rey Saúl pensó que le trajo al profeta Samuel. Pero en sí, siempre Satanás, Señor lo reprenda. Amén. Lo que hace es, utiliza, por ejemplo, tú tienes un sueño con una metresa y tú crees que esa metresa es real. Pero Satanás utilizó una persona para decir que esa persona es esa persona, pero no es esa persona. Es una metresa, es un demonio. Entonces, en sí, la divina, su rol es presentarte algo, lo que tú realmente quieres, pero viene de un divino, de dioses. Viene de dioses, pero no realmente es un profeta genuino. No es genuino, no nada, sino viene de dioses. No sé si me están entendiendo en este. Yo te entiendo, profeta. Dioses paganos. No es pagano. Pues, ¿de qué dioses? No, existe siempre dioses, Reinaldos. Tú sabes que por ejemplo, Faraón le llamaban divino. Divino porque se regía a dioses. Divino. Entonces, cuando le pasó el sueño, por ejemplo, el sueño que estaban buscando para interpretar, dice que buscaron a divino, buscaron a los sabios y nunca pudieron revelarle sus sueños. Ahí podemos entender algo profundo profético.
La Biblia enseña que ninguno pudieron interpretar, ni los adivinos, ni los sabios, ni los entendidos. Entonces, no es religioso Dios. No es nada, sino que el profeta actúa diferente a lo que es un adivino. Un adivino te puede decir una verdad, pero dentro es una mentira. Ok. Perdón, príncipe. Ok. Un adivino es alguien que te revela el pasado. Un adivino no te puede decir el presente. O sea, lo que tú tienes en tu interior, que tú no lo has hablado con nadie, el adivino no te lo puede decir. Ahora, un profeta sí puede revelarte lo que tú tienes dentro de tu corazón. Pero un adivino habla o te dice lo que ya él sabe. O sea, lo que Satanás le revela, lo que tú has hablado. Ejemplo, cuando tú vas a un adivino, tienen un lugar donde se sientan todos. Y ahí todos empiezan a hablar lo que van a buscar. Pero hay uno dentro de ellos que va donde el adivino y le dice, está pasando esto, así, así, así. Cuando él llega, le dice, mira, tú estás buscando tal y tal cosa, así, así. Mira, tu mujer te está pegando los cuernos porque eso es lo que tú quieres saber. El diablo te dice lo que tú quieres saber. Tengo para decirte, mira, yo tengo mi cuñada. Mi cuñada fue de un brujo. Para que el brujo le revelara de mi hermano. El brujo le dijo que mi hermano hubiese vendido a mi sobrino. Que hubiese vendido a mi sobrino. Ella le regó a todo el mundo que él hubiese vendido a mi sobrino. Pero tengo para decirte, cuando eso llegó a mí, yo fui donde mi hermano Manito, esto así, así, así. Y dijo, si yo lo hubiese vendido, él estuviera muerto. O sea, el diablo lo que quiere traer contienda dentro de nosotros. Oye, Dios mío, Padre. Es lo que quiere traer contienda. Tremendo. Es lo que quiere traer divisiones dentro de nosotros. Recordemos algo. Si estamos hablando con el tema profeta y adivino, se entiende que no estamos hablando de gente que piensan ser profeta. Estamos hablando de lo que es un verdadero profeta y un verdadero adivino. Amén. No estamos hablando de gente que presumen ser adivino, ni de brujos que no son brujos. Porque si hay profeta verdadero, hay profeta falso. Sí. Claro. Si hay brujo falso, Hay adivino falso. es porque hay brujo verdadero. Exacto. Si hay adivino falso, es porque hay adivino verdadero. Eso es así. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Con qué se enfrentó el apóstol Pablo? Esta muchacha que tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación. De adivinación. ¿Y por qué era que ella era beneficiosa a sus amos? ¿Era porque inventaba? No. No, es porque el espíritu de adivinación que está sobre un adivino verdadero le revela la vida a la gente, el pasado, el presente y el futuro. Ahora le voy a explicar algo. Cuando usted está en un juzgado, en una corte, hay algo que se llama información verídica e información corrupta o corrompida. ¿Cuál es esa información? La información verídica es la información que se lleva como evidencia en lo que es ámbito legal. Evidencia, un testigo que lo vio a usted haciendo algo. Por ejemplo, si yo lo grabo a usted escondido o saco una información de usted que usted no se da cuenta, ya eso es una información que está corrompida. Entonces, a los adivinos verdaderos, el diablo le habla. A los adivinos verdaderos, esa información que no se la revela el Espíritu Santo, ese espíritu de adivinación, se la trae. ¿Para qué? Para tener a la gente cegada, para tener a la gente engañada. Dese cuenta de algo, que esta muchacha le producía finanza a sus amos. ¿Cómo le va a producir finanza a sus amos? ¿Cómo ella conocía a Pablo? ¿Cómo conocía al compañero? ¿Cómo sabía ella que ellos eran siervos de Dios? Oh, gran hombre de Dios. Ella no estaba inventando. Eso es así. Ella sabía lo que estaba diciendo. Eso es Entonces hay brujos que están inventando, pero hay brujos que tienen espíritu de adivinación encima. Y ese espíritu lo que hace es que revela cierto dato de información. Y espérate, O sea, dame un segundo ahí. Y que son verdaderos esas informaciones. Que son verdaderas. Ahora, al final del día, destruyen.
Al final del día destruyen porque es una información corrupta. Exactamente. Es una información que está corrompida. Entonces, algo que quiero aclarar acá, que lo dije al principio. No todo el que profetiza es profeta, señores. Eso es así. El espíritu de profecía viene para que la gente profetice. Y quiero leer algo acá. Hacemos un paréntesis antes que tú leas. ¿Crees que dentro de la iglesia hay adivinos? Sí. Al final hay algo que voy a decir, no lo puedo decir ahora, pero dentro de la iglesia hay adivinos. Sí hay. Sí hay, porque me pasó algo a mí personal, que si no hubiese sido a mí, lo hubiese puesto en tela de juicio. Pero me pasó algo que en un momento te voy a contar de esto. Okay. Pero quiero que sepa esto del espíritu de profecía, señores. Porque ahora todo el mundo se llama profeta. Todos son profetas. No, el profeta fulano, el profeta mengano, el profeta fulanito. Señor, el hecho de que usted profetizó un día, usted no es profeta. Sí, eso es interesante, muy fuerte. Porque puede venir... Esto es un tema, esto es un punto muy importante. Sí, muy importante eso, muy importante, porque hay algo para que le dé continuidad. Sí. Con relación a lo que te está hablando, es que el profeta tiene un estilo de vida diferente. Y si no tiene ese estilo de vida del cielo, no es profeta. Porque profetizó un día, no es profeta, por eso no. No, porque la Biblia enseña que las hijas de Felipe eran profetisas. Eran profetisas. Gloria al Señor, pero no relata la profecía que ellas profetizaron. Así es. Pero eran profetisas. Así es. Continúa. Así es. Cuando Juan ve la visión del Apocalipsis, acuérdese que Juan vio los 7 espíritus de Dios. Amén. Y cuando Juan ve los 7 espíritus de Dios, entendiéndose que cuando hablamos de espíritu de Dios no estamos hablando de género, sino de aspecto. Para que entendamos esto, porque la gente dice, ¿cómo espíritu de Dios? Espíritu de profecía. ¿Será alguien diferente al Espíritu Santo? No estamos hablando de género espiritual, sino de aspecto, de personalidad. Y dice que Juan vio los 7 espíritus de Dios: espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría. ¿Me ayudan? Inteligencia. Mansedumbre. Y así sucesivamente. Entonces, lo que le quiero decir es que el espíritu de profecía es un aspecto de Dios. No es un espíritu nuevo para que digan, no, que el varón dijo que hay 4 espíritus, ahora aparte del Espíritu Santo hay otro espíritu. No, es un aspecto de la personalidad en la que Dios puede manifestarse. Dice 1 Samuel 19:20. Entonces Saúl envió mensajeros. ¿Qué eran? Mensajeros. ¿Qué es un mensajero? Alguien que transmite un mensaje, señores. Obviamente. Mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas. Escuche bien. ¿Qué vieron ellos? Una compañía de profetas. Los mensajeros vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y a Samuel, que estaba allí y los presidía. O sea, había un orden en los profetas. Sí, sí. Había escuela de profetas. Sí, sí, y todo esto no era para aprender a profetizar, era para analizar la profecía. Muy fuerte eso. Sigo. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos profetizaron. Se lo voy a repetir. Los mensajeros fueron donde los profetas y el Espíritu de Dios vino y los mensajeros de Saúl profetizaron. Sigo. Cuando Saúl lo supo, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar otro mensajero, tercero mensajero, y también volvieron a profetizar. Pregunto yo, ¿los mensajeros de Saúl eran profetas? No eran profetas. No eran profetas. Profetizaron en el momento que se manifestó el espíritu profético del Señor. Por eso dése cuenta que cuando Moisés está en oración delante del Señor y está orando por el pueblo, que se manifiesta el espíritu profético y él le pide al Señor de que todo el pueblo sea impartido con este mismo espíritu. Dice que hasta los que estaban en el campo profetizaron. Sí, Señor, así es. Y Dios le habla claro a Moisés y le dice, espérate, ellos profetizaron, pero acuérdate que a quien yo establecí como profeta es a ti. Santo. O sea, tú me verás, tú me oirás. Ellos podrán profetizar, pero quien me va a ver eres tú. Wow. De facatayabasoma. Muy fuerte, Muy muy fuerte. Quien me va a escuchar eres tú. Wow. Entonces hay gente que creen que porque profetizaron son de Dios. Hay gente que creen que porque hablaron en nombre de Dios son profetas, y usted está muy equivocado. Por eso me di cuenta que hay gente que pueden estar mal y profetizan y no son profetas. Wow.
Muy fuerte. Pueden estar sucios y profetizan y no son profetas. Porque cuando viene el espíritu profético no mira persona, mira un vaso. Líder, ahora me doy cuenta, cuando Elías, la persecución de Dios, Elías. wow, yo siento el poder de Dios Muy aquí. fuerte. Elías se sentía solo como profeta. Pero el Eterno le dice a Elías, óyeme bien, haré que queden 7,000, pero no profetas, que no han besado el estatua de Baal, Así es. ni se han inclinado. Pero es diferente ser profeta, es profundo lo que tú acabas de hablar. Entonces, todo el mundo no es profeta. El estilo de Elías era una voz de Dios. O sea, donde Elías hacía presente, cambiaba el panorama de inmediato. Un profeta, cuando se manifiesta en cualquier escenario, tiene que manifestar la diferencia. Mira, algo que yo he visto en este tiempo, en este siglo que estamos viviendo, que los profetas de este tiempo son aplaudidos. O lo que se llaman ser profetas. Lo que se llama ser Los profeta. pseudoprofetas. Wow. Porque Dios ahora mío. todo el mundo es profeta. Y los profetas que relata la Biblia, los reyes le temían. Le tenían temor. ¿Pero por qué le temían? O sea, tenían temor. ¿Por qué le temían? Porque ellos sabían que la palabra que venían soltando los profetas era una palabra del reino, del cielo. Eso es así. Y cuando el profeta soltaba la palabra, venía con juicio. Dios mío. ¿Entiendes? No era una palabra comprada. Era una palabra comprometida, pero con el cielo, Eso es así. no con la tierra. Y por eso Muy fuerte. los reyes tenían temor. Y por eso le preguntaban, ¿ha venido en son de paz o en son de guerra? Muy fuerte. Por ahora todos los profetas son aplaudidos. Y esto, hay confusión. Vamos a hablar de Micaías. ¿Qué pasó con el profeta Micaías? Todos profetizaban una misma voz. Y le decían, acá sube que Jehová te da la victoria. Sube a Ramón de Galaad, Jehová te entrega la victoria. Pero Micaías estaba aislado. ¿Entiendes? Estaba aparte. O sea, acá no quería sufrir, no quería escuchar la palabra, porque la palabra era muy fuerte. Un profeta que no se contaminaba. Amén. Esto era un profeta genuino. Demasiado fuerte. Este era un profeta verdadero. Este era un profeta que mejor prefirió que le dieran un poquito de pan y un chin de agua. Oye lo que pasa, Pero Reinaldo. no comía la mesa de acá. Amén, eso es profundo. No, y disculpa, los profetas de este tiempo, supuestamente los profetas Son aplaudidos. Son aplaudidos, son aceptados. Y son bienvenidos. Y en esta generación postmoderna que estamos viviendo, en este Orlando, o sea, en este mundo, cuando hablo Orlando, estoy hablando de mundo, el sistema provoca a que el profeta en este tiempo sea aborrecido a causa del pecado. No, y si Bernardo trae una palabra fuerte como ejemplo, como profeta, no lo acepto. Amén. No lo recibo. Dios no habló por su boca. No. Dios no habló por su boca. Dios no habló por tu boca. Perdón. No. Entonces, a mi entender, el profeta no puede andar de casa en casa. Desata eso, hermano. El profeta no puede andar de casa en casa. El ¿Cómo así? profeta tiene que estar ¿Cómo así? en un lugar consagrado, guardado para Dios. Un profeta no puede andar en el vecindario escuchándolo todo y hablándolo todo, porque cuando el profeta sale de donde está metido, es temible. Yo he estado en actividades que me quedo parado. Yo siempre me pongo de lejos. Cuando empiezan a profetizar, yo estuve en un lugar donde profetizaron una familia, le profetizaron como 5 jipetas. ¡Au! ¡Shanota laya! ¡Linda laya! Y declaro las jipetas, declaro bendiciones, bendiciones, bendiciones. Todo era bendiciones. Pero, ¿por qué no profetizan el pecado que está viviendo hoy en día la iglesia? ¿Por qué no hablan de lo que está oculto debajo de la mesa? Él lo dijo claro, eso es algo impresionante, el ministro Ya del Dios no Señor. revela pecado. Sí, porque el profeta es un estilo de vida diferente. Todo el que es profeta no es porque profetizó un día, no, sino el estilo de tu vida es diferente. Cristo dijo algo impresionante. Dijo, que se haga, pero como se hace en el cielo. O sea, el estilo del profeta vive con el sistema del cielo. Entonces, Amén. hay mucha gente que Eso se es han así. familiarizado demasiado en el mundo y son muy aceptados en el mundo. Podemos ver la acción de Juan el Bautista. Juan el Bautista vivía apartado. Entonces, la señal le seguían, o sea, la multitud le seguía a él.
O sea, no buscan ni tocan puertas. Entonces ahora de en día los profetas quieren tocar puertas para abrirse puertas. Vivir tocando puertas. Mira, estamos hablando de profeta y adivino. El profeta no busca información. Eso busca El, información. el adivino busca información. Busca información. Tremendo, tremendo. El adivino busca información. Dios mío. El adiniforia, aparte la japea. ¿Me entiendes? Está Es fuerte. profundo esto. Sí. Muy profeta. fuerte, muy fuerte. Sí, sí. Y solamente estamos hablando de lo que es el espíritu profético. Que no hemos entrado a lo que es el don de profecía. Eso es así. Wow. ¿Usted me entiende? Porque están lo que es dones ministeriales y están lo que es los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu es para que los ministerios puedan desempeñarse de manera efectiva. Amén. Pablo dice, me gustaría que ustedes anhelen los dones, pero sobre todo Que profeticen. que profeticen. Eso es así. Wow. Eso es así. ¿Por qué anhelar el don de profecía? No, dice la Biblia que sin profeta el pueblo se desenfrena. Que eso es algo muy fuerte. Ahora, hay algo que quiero leer acá del don de profecía que Suéltalo. escribí. El don de profecía es un regalo sobrenatural. Es lo primero. Dios envía un mensaje directo a esa persona que tiene el don de profecía. Y esta persona que tiene el don de profecía no lo recibe de un día para otro, lo recibe desde el vientre de su madre. Wow. Hay que mate fuerte, hermano. Muy fuerte, muy fuerte. Porque hay gente- Desata, profeta. Que repita eso y luego desátame eso. Ok, mira. El don de profecía es un regalo sobrenatural. Ahora, este regalo no se recibe de un día para otro. Este regalo Trasciende. trasciende a lo que es tu nacimiento. No tiene que ver con que tú pidas o que tú busques. Es una dádiva que Dios da a quien Él quiera. Porque hay gente que dice, no, me metí con Dios y Dios me entregó el don de No, profecía. Eso voy de acuerdo. Gloria al Señor. Se meten en un ayuno. Oye, Dios lo llamó a ellos como evangelistas. Se meten en un ayuno Ya y, son- y tienen 2 sueños y dicen que ya Dios lo ungió como profeta y que Dios le dio el don de profecía. Es Sin, que- sin embargo, perdóname que te interrumpa, profeta. Dale. Dios le dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre te constituí como profeta. Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, fue constituido como profeta. Pero te voy a hacer una pregunta. Entonces Moisés, que lo llamó luego después de ser una persona grande ya de tamaño y tiene su edad. Ya lo era. Explícame eso ahí. Era un profeta, pero su llamamiento, su llamamiento fue en medio de ese desierto, en medio de esa travesía. Porque hay que entender algo. Los dones los da el Señor. Ahora, a menos que Dios te diga que tú tienes ese don, o que un maestro, un mentor, un tutor te enseñe que ese don está en ti, tú no vas a saber que ese don está en ti, a menos que directamente de parte de Dios, Dios te lo indique y que eso sea manifestado de dicha manera. Eso es real. Entonces, lo que quiero decir acá, Eso es real. lo que quiero decir acá, que usted profetizó un día, no es profeta. Los profetas, Dios los constituye desde antes de nacer. Fíjese que todos los profetas de la Biblia, Dios no inventó con ellos. Ellos no salieron a buscar nada. Ellos no salieron a buscar ministerio profético. Ellos no salieron a buscar y que Dios le hable. Dios se le aparecía. Y dice que Ezequiel en el año tal vio al Señor sentado en su trono y Dios se le reveló y las faldas llenaban el templo. Isaías. O sea que no era un orgullo, no era un privilegio ser profeta. No. Porque el don el llamado profeta, el llamado profeta rechazaba ese llamado. Dios mío. Era Porque una clase de oprobio. era un oprobio. Acuérdate que el mismo Jeremías sería el próximo sacerdote de su línea sacerdotal. Eso es así. ¿Me Una entiendes? pregunta. Entonces, yo he tenido unas cuantas revelaciones. En la noche yo tengo una revelación de algo que vas a pasar, que yo no lo sé, y al otro día yo lo veo, a la semana o al mes yo lo veo. Yo soy un profeta. Bueno, ahí estamos hablando de profeta y de adivino. Puede ser que sea un adivino y también puede ser un profeta. Pero yo soy un hombre. Por eso le dije a ustedes, en un principio, que la verdad, la mentira no es cuando te presentan claramente una mentira. Dentro de una verdad, a veces hay mentiras. Hay mentiras, pero Hay personas que han atado y han hecho un vínculo con una mentira dentro de una verdad.
Y eso es lo que Satanás hizo. Satanás en el principio nunca le dijo a Eva algo que sea mentira. Todo era verdad. Pero Dios sabe que si come de esto, tú vas a conocer el bien y el mal como él mismo será. Eso era la verdad. Santo, gracias. Pero dentro de eso, él está hablando una palabra demasiado fuerte, una verdad, pero una mentira. Lo que te estoy destruyendo, sacándote la esencia de Dios. Porque ese es el plan de Satanás. Pero está bien, eso no es lo que no es que yo te he dicho. Porque hasta donde yo entiendo, el Espíritu Santo vive sobre mí. Si el Espíritu Santo vive sobre mí, no puede haber un don de ¿cómo se dice? De adivinación. Una pregunta, ¿tú no puedes soñar con una mujer que tú estás teniendo relación sexual? Sí, yo la he tenido. Entonces, yo la he tenido. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Yo la he tenido. Pero, ¿qué quiere decir una cosa? Cuando eso llega a mi vida, ¿qué tengo que hacer? Atar y reprender. Y cubrirme con lo que es el Espíritu Santo. Porque a mí me pasa. Si te digo que no. O sea, perdón, para que no haya una. No, O sea, que usted no tenía el Espíritu Santo. En ese entonces. Esa relación. Bueno, o sea, ese sueño. Eso no te puedo decir. No te puedo decir porque esa es una revelación. Esto es una revelación que Dios me la ha mostrado. ¿Verdad? Y lo que tú dices, me ha pasado tener relaciones con una mujer, eso me ha pasado. Pero también yo he tenido revelaciones que yo he ido donde los profetas, he ido donde los evangelistas, y le ha dado. En ese entonces me se ponían rebeldes, ya yo no hago eso. Escúchenme, ya yo no hago eso. Una pregunta que le quiero hacer. Yo te voy a dejar. Ya yo no hago eso. Cuando Dios me revela algo o me muestra algo, ya yo no voy. Cuando los pastores y los evangelistas se me ponían malcriados, yo le decía, desato juicio sobre tipos rebeldes. Ya yo no hago eso. ¿Por qué no lo hago? Porque el mismo Dios me lo prohibió. Está madurando. Exacto. El mismo Dios me lo prohibió. Quiero preguntarle algo al ministro. Pregúnteme. Esas visiones que usted me dice, ¿cada qué tiempo son? Bueno, te voy a decir, eso puede ser mensual, cada 2 meses hay algo que me va a pasar cerca. Ejemplo, yo tengo un motor y en mi motor yo tuve una revelación, que en la revelación me dijeron, mira, oye lo que le suena al motor. ¿Cómo una revelación? Una revelación, un sueño. O sea, tú tuviste un sueño, no una revelación. Un sueño. Eso es una revelación. ¿Un sueño es una revelación? Eso es una revelación. Entonces, no sabía eso. Eso, o sea, está bien. Explíquenme eso. No. No lo voy a escuchar. Explíquenme qué es eso. Revelación y sueño, que es muy diferente. Sí, explícame qué es un sueño y qué es una revelación. Dele, ministro. Mira, número 1, una revelación es algo que está oculto. Sí. ¿Y un sueño? Espérate. No, déjame un espacio. Una revelación. Ajá. Es algo que tiene que ser revelado, o sea, que Sí. tiene que ser manifiesto, que Exacto. está oculto y tiene que ser manifiesto. Por ejemplo, Sí. para ser un poquito más básico y más sencillo, anterior cuando tú te tirabas una foto, Sí. espérate, hay que tomar un tiempo para revelarlo. Ajá. O sea, vamos a manifestar esa foto que está oculta, Sí. que está dentro de la cámara. Ajá. Eso es una revelación. Eso es una O revelación. sea, para decirlo más básico, para que ¿Y vayan un a sueño qué es lo que es? Tú estás durmiendo, tú Eso tienes un está sueño. durmiendo. Y puede ser un sueño, dígame. La palabra revelación viene del griego apocalypto, que lo que significa es mover el velo, desvelar, mover una cortina para que usted vea algo que está detrás. Eso es Ajá. todo. Sueño viene del latín somnus, Ujú. que lo que significa es cuando el subconsciente revela lo que ya usted ha visto o lo que está archivado. En otra palabra, cuando usted duerme y esta película que se llama sueño pasa por el cerebro. Ahora bien, que usted tenga una revelación dentro de un sueño es una cosa. Eso sí, amén. Que usted tenga una revelación dentro de un sueño es una cosa, porque revelación es simple que se le está revelando algo. Que está oculto. Se le está dando algo a conocer, pero Sí, eso revelación y sueño no es lo mismo. No es lo mismo. No son, Si no es Dios, lo mismo. si Dios me da un sueño de un pastor y me manda donde él y me dice, dímele esto y eso, ¿qué es eso? O sea, Dios puede estar tratando contigo, yo diría. Está tratando contigo, pero tú tienes que buscar la revelación de lo que Dios está haciendo en ese momento. Eso es. O sea que si él me manda donde ti a decirte que tú estás en pecado, yo tengo que buscar la revelación de eso. ¿Tú crees que una profecía? Amén. No estoy hablando de una profecía, No, estoy no. hablando de una revelación. No, Sí, no, pero yo el ministro dice que revelación y sueño es lo mismo. Cuando usted va a leer el libro de Apocalipsis, ¿cómo dice el preludio? ¿Cómo dice? ¿Revelación de quién? Del apocalíptico.
de Jesucristo. De Jesucristo, perdón. Entonces no dice sueño de Jesucristo. O sea, revelación, porque está revelando esos códigos que estaban ocultos. Que ahora se manifiestan acerca de Cristo. Por ejemplo, cuando José tuvo el sueño. Eso es lo que yo le iba a decir por ahí. Tuvo un sueño, fue un sueño normal. Sí. Ahora, cuando Jacob le dice a él, Amén. entonces tú me quieres decir que tu madre, yo y tu hermano nos vamos a inclinar a ti. Él le desató la revelación de ese sueño. Exactamente. Hay sueños que tienen revelaciones ocultas, pero un sueño y una revelación no son lo mismo. No son lo mismo. Yo tuve, El sueño necesita una revelación. perdón, Exacto. yo tuve un sueño con el presidente de los Estados Unidos, donde yo le decía, dice el Señor que viene juicio para los Estados Unidos. En esa misma noche, en la misma revelación, yo venía donde Abinader y nadie podía pararme. Y yo le decía en el camino, voy de parte del Señor. Cuando llegué a donde Abinader le dije, dice el Señor que en el poco tiempo que tú tienes, has robado más que Danilo. Dice el Señor que qué tú vas a hacer con todo ese dinero. Va caminando bien. Dime. Gloria Entonces, Budeja Play, Chibugam Blahaya. Gloria a Dios. Esa Villel, Mekel, Bakendishul, esa misma revelación. Amén. A los pocos tiempos vuelvo y tengo la misma revelación donde yo iba donde el presidente de los Estados Unidos y le decía, dice el Señor que viene juicio para los Estados Unidos en el mismo sueño o en la misma revelación, como usted quiera decir. Venía donde Abinader y le decía, dice el Señor que en el poco tiempo que tú tienes ha robado más que Danilo. Dice el Señor, Gloria a ¿qué Dios. tú vas a hacer con todo ese dinero? Gloria a Dios. Baishanua, Shatua. Yo entiendo, que Dios tiene su forma como tratar. Disherla. Yo diría eso. ¿Me Amén, entiendes? amén. Con hombres y mujeres de Dios que se guardan para Dios. Amén. Amén. Dios tiene sus profetas que le dice, ve donde el rey, le habla con voz audible. Pero también Dios tiene sus siervos que a través de sueño, Gracias, Señor Jesús. a través de sueño, le revela y le muestra. Gracias, Padre Pero Celestial. estamos hablando de profetas y adivinos. Gracias, Padre Celestial. De que Dios te haya dado un sueño Gracias, y te muestre la vida de alguien, no Gracias. quiere dejar dicho que tú eres profeta. No te Gracias, hace Señor profeta, Jesús. porque No. hay algo que se llama también don de discernimiento, señores. Gloria a Jesús. Sí. Gloria a Dios. Y el don de discernimiento, Gracias, Padre los dones Celestial. del Espíritu están abiertos para todo público. Ahora, los Gracias, ministerios son cosas específicas que Dios le da a gente específica. Por ejemplo, estamos Gracias, hablando Padre de Celestial. don de profecía, espíritu de profecía, pero el ministerio del profeta, ya eso es lo más fuerte que hay. Es diferente. Ya eso es lo más Es lo fuerte. que es diferente. Por eso le Claro. preguntaba qué tan constantes son esas visiones, Amén. son esos sueños, son esas palabras proféticas. Amén. Y escribía algo acá. El Gracias, profeta, Jesús. el que tiene el oficio del profeta, Gracias, Padre Celestial. profetiza de manera continua. Esa es la primera característica. Porque hay Gracias, gente que Señor. profetizaron en el año 80 y no son profetas. Gracias, Señor Jesús. Profetiza de manera continua y tiene que ver más con el ser. Ahí es donde voy. Gracias, Padre Celestial. El oficio del profeta tiene que ver más con el ser que con el hacer. Gracias, Celestial. El que es profeta, aunque no profetice, sigue siendo profeta. Por eso le dije, eso es profundo, Reinaldo, el varón de Dios, ministros. Por eso le dije que el estilo del profeta es diferente. No es porque profetiza. No es porque profetiza, sino que su rol es profeta. Su ¿Cómo? ser es diferente. ¿Cómo yo conozco, cómo yo sé que Héctor Michel es profeta? ¿Cómo? Te lo voy a decir ahora mismo. Amén. El ministerio del oficio del profeta tiene que ver con el ser del hombre. El ser es lo que tú eres. El hacer es lo que tú haces. Lo que implica que aquí se opera como ministerio, señores. De modo que un profeta genuino, escucha bien, no solamente revela, un profeta genuino activa, direcciona, Ay, consuela. eso es así. ¿Sigo o paro? Dale. Edifica, Le iba a decir eso. exhorta, Reprende. reprende, confirma, predice. Y tengo texto para todo eso.
el profeta no es solamente decir yo veo un tsunami. El profeta de oficio no es solamente decir yo veo un tsunami. El profeta de oficio tiene una palabra de consejo en su boca y es capaz de que usted le diga el negocio que usted quiere hacer, y con el consejo divino, él como profeta, él te dice si ese negocio es de Dios o si no es de Dios. Amén. Ahora, ¿dónde se cae la adivinación? ¿Dónde se cae la adivinación? ¿Dónde? Cuando un profeta habla que Dios le habló sin Dios hablarle. Y yo voy más allá. Cuando un profeta dice que está viendo sin ver. Sí. Cuando un profeta está inventando cosas. Así dice Dios. El así dice Dios, que se ha vuelto, señores, un dicho demasiado popular, un dicho demasiado comercial. Y así dice Dios, y así dice Dios. Pero es que ni siquiera los profetas de oficio, el así dice Dios, era algo tan común en su boca, señores. Sí, porque el nombre de Dios, Desata. Él es santo. Y no hay que mencionarlo tanto. El profeta menciona a Dios cuando va a accionar. Número uno, el profeta respeta el nombre de Dios. Para manifestar el nombre de Dios tiene que ver algo muy esencial, muy real, muy glorificado. Él es muy santo, no podemos mencionarlo. Entonces, hoy en día hay muchos profetas, Reinaldo, dicen, Dios me dice eso, pero ahí mismo fallaste. Dios me está diciendo. O Dios me está diciendo, ahí fallaste. O Dios me dijo. O Dios me dijo. Y usted sabe lo que yo he visto. Que hay gente que cuando no se quiere sujetar a la escritura, a lo que dice la profecía más contundente, que es la escritura, porque una cosa es la palabra rema, la palabra revelada, y otra cosa es la escritura, señores. Y quiero hacer un preámbulo acá, porque en cuanto a escritura, Dios nunca se va a contradecir. Dios no se contradice. No. Pero en cuanto a la voz de Dios, la palabra rema, Dios puede decir hoy que va a quemar República Dominicana y mañana dice que no. Claro. Porque la humillación y la actitud del pueblo hace que la voluntad de Dios cambie. Entonces lo que te quiero decir, hay personas... Y no que falló, perdón. No falló. No falló, porque su propia naturaleza le impide fallar. No falló. Dios no falla. Su naturaleza de amor es lo que lo mueve a retratarse. Eso es así. Ufa, samacay. Shatakata. Oye bien, él no falló. Él no falló. En mi entendimiento, él falló, pero en su naturaleza, él lo que hizo fue que perdonó. Oh, pero mire, Ezequías. Sí, yo quiero Entonces voy a seguir ahí mismo. Espérate. El verso Disculpa. sí. Disculpa. Ok. Viniste como profeta de Dios, soltaste la profecía. República Dominicana se prende en llama. Ok. ¿Quién pidió misericordia? ¿El pueblo o tú pediste misericordia? Toda profecía que sale de la boca de un profeta del sur, eso será otra cosa para hablar en la otra. Porque los profetas fluían como los cuatro vientos. Norte, sur, este, oeste. Los profetas del sur eran los profetas que traían condenación. Los profetas del reinado del sur. Pero yo no he terminado. Porque una vez que tú desatas la palabra de que viene juicio, ok, la gente te escuchan como profeta y saben que viene juicio. Pero no viene, los juicios no caen. Entonces, pero escucha esto. La gente, ¿qué dirá la gente? Pero vino el profeta genuino, soltó la palabra y no pasó nada. No pasó nada. ¿Qué pasó ahí? Escucha esto. Todo depende, él lo dijo claro. Si el pueblo se humilla, en el momento que se humilla, pues entonces puede haber una restauración. La profecía genuina tiene una característica. Y es que cada vez que Dios le hablaba a un profeta en torno a juicio, Dios incluía el elemento misericordia y arrepentimiento en esa profecía. Ninguna profecía es absoluta. Ninguna profecía es fatal. Porque el propósito de la profecía, acuérdese, es hacer que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Real. No es hacer que el hombre se entierre. Eso es así. No es... por eso cada vez que yo veo gente diciendo, viene un tsunami para República Dominicana. Pero si yo no escucho en tu profecía que tú dices, si el pueblo se arrepiente, entonces esa profecía es tuya. Sí, eso es así. Porque cada vez que Dios mandó a un profeta a profetizar, mira, mandó a Jonás a Nínive. Dile a ellos que viene candela, viene fuego. Lo voy a matar todo. Ok, Jehová, voy para allá que lo mate. Pero espérate, déjame terminarte la profecía. Déjame decirte la parte B de la profecía. Si se arrepienten,
Si se vuelven de su malo camino, entonces yo los perdonaré. Y por eso Jonás no fue, porque sabía que Dios, un Sí, Dios misericordioso. porque Jonás nada más quería que la parte A de la profecía se cumpliera. Pero la parte B no, porque esa es la parte de misericordia. ¿Usted me entiende? Entonces, toda profecía que sale de la boca de Dios en torno a juicio tiene una parte A y tiene una parte B. O sea, viene condenación, arregla tu casa que te muere. La parte B dice, si te arrepientes y te vuelve a mí, yo restauraré y sanaré tu tierra. ¿Por qué los profetas de este tiempo, no ven el pecado? Muy fuerte. Muy buenas interrogaciones. Muy buena. ¿Por qué? Muy buena. Los profetas de este tiempo, Muy ¿por qué no buena. ven pecado? Yo veo lo siguientemente que yo veo es que hay gente que no son profetas y lo han catalogado como profeta. Y lo que ellos hacen es motivar a la gente, dar carro, dar visa, inventar. Pero los reales profetas de Dios de este tiempo, tú no lo vas a ver viral en Facebook. Sí, es interesante. Es interesante. Wow. Es interesante. La gente no lo invita. Sí, claro. Acuérdate en el tiempo de Elías, el profeta Elías. La Biblia dice que habían profetas de acera, profeta de Baal, pero también existía profeta de Dios. Así es. Entonces, no todo el mundo que es profeta de Dios, no todo el mundo que es profeta de Dios. Es como bien dijiste, ministro, muy profundo. El profeta tiene ciertos mensajes. Número uno, es para edificar al pueblo, para transformar al pueblo. Y no le interesa ninguna prebenda, no le interesa que tú lo puedas enriquecer en el momento. El profeta siempre trata de arreglar lo que está mal para que Dios no traiga juicio. Porque hay muchas personas, perdón interrumpir, hay gente que creen que el profeta es nada más sanguinario, es un lado sanguinario, que yo voy a matar ya. No. El profeta siempre lo que quiere hacer es lo que Dios quiere que se haga. Entonces, la pregunta, la interrogación que usted dice, Reinaldo, que por qué razón en esta generación, por qué razón los profetas de hoy en día no lo persiguen, no lo aceptan en toda la sociedad, en lo social, y todo el mundo lo aplaude. Fue que Dios cambió. No es que cambió, sino que se han como asocializado con... Se ha cualquierizado ese ministerio. Obviamente, es así. Es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? El profeta siempre es aborrecido. ¿Pero por qué aborrecido? Porque habla la verdad. Y la verdad, ¿qué es la verdad? Porque Cristo dijo, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Amén. Que hay un sinnúmero de profetas que yo veo que Gloria a Dios. andan llamando a la gente por su nombre. Y yo no entiendo. Osvaldo Bernal. Vengan. Y ya, no pasó nada. Te llamé por tu nombre y ya. Yo sé lo que está pasando. Amén. ¿Qué es lo que pasa, ministro? Mira, habemos personas que estamos aquí dentro, que andamos detrás de los panes y los peces. Amén. Y cuando tú andas detrás de los panes y los peces, tú no me corriges. Todo lo que yo hago es bien. Wow. Porque yo lo que ando es detrás de la plata. Y cuando yo ando detrás de la plata, yo no puedo corregir lo que es pecado. Amén. Eso es así. Yo no puedo hablar lo que es pecado. Porque si yo hablo lo que es pecado, me cierro esa puerta de bendición. Yo no sé si tú te has fijado hoy en día. Eso es así, ministro. Yo no sé si tú te has fijado hoy en día que tú llegas donde muchas personas y oye cómo te saludan. Bendiciones. Bendiciones, manito. Hay gloria, bendiciones, que yo le he prohibido y le digo, a mí no me salude así. A mí usted me dice, Dios te bendiga. Pero no vamos a salir del tema. Y es muy bueno, muy interesante lo que usted está hablando. Pero, ¿y qué significa? Y perdón, haciendo un poquito, vamos a abrir un poquito más. ¿Qué significa bendiciones? Bendiciones. ¿Es malo? No, yo no digo que seas malo. Te hago la pregunta porque No, tú dices que no quiero que me digan bendiciones. No, oye lo que pasa. Que yo no puedo bendecirte a ti. Yo no puedo decir una palabra, bendiciones. ¿Con qué yo te voy a bendecir a ti? Que no sea con 500, 1000 pesos. No, pero es que Usted no me puede bendecir a mí. ¿Con qué te voy a bendecir? Ah, pues tú no Usted no me puede bendecir a mí. ¿Con qué te voy a bendecir? Explícame. Déjame explicarte. Número uno. No queremos salir del tema. Sí, My God. por eso le dije que sea un poquito tolerante. Prophesize.
no podemos decir que bendición es malo. Bendición en sí, en la antigüedad le llamaban Veracás. ¿Qué es lo que es Veracás? Veracás es cuando agarraban a un hombre, lo ungían específicamente, por ejemplo, para ser un rey de Israel. Ok, Ya tú tienes la bendición del Eterno. exacto. En el Nuevo Testamento es eulogeo, que Explícame. significa tú no eres maldito, Ok. tú eres bendito. Ok. O sea, tú eres una bendición, tú no tienes... Un aplauso al ministro. Dios, la gloria para Dios. Wow. Gloria al Señor. Entonces, ¡Ay, gloria! tú tienes la facultad de bendecir a otro. Tú tienes porque tienes el Espíritu Santo, porque Sí. el Espíritu Santo no es para que tú hables Y lengua el nada Cri- más, y el- No, y el claro que Cristo- no. sino que y el te Cristo hace, está- tú eres bendito por medio de él. Claro que sí. Pero yo te estoy diciendo, no soy yo el que voy a bendecirte. Pero es que no eres tú, pero ¿con qué nombre tú andas? Escúchame, el que te vas a bendecir es el que está conmigo. Pero entonces, Por eso mismo que a mí me gusta que me digan, Dios te bendiga. pero tú lo estás profetizando. Pero es bueno, porque no me gusta, es como te digo, no me gusta que me digan bendiciones, porque yo no tengo nada que darte que no sea 100 pesos, 500. Bueno. Dios le dijo a Moisés, Deuteronomio 8, estas son las bendiciones que desatará sobre los levitas, Sí. sobre la casa sacerdotal. Ajá. Le dirá de la siguiente Amén, forma: amén. el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, te guarde y aleje el mal. Si usted se fija, la salutación de los apóstoles cada vez que iban a empezar una carta en el Nuevo Testamento, ¿cómo Gracias, era? Jesús. ¿Cómo era? Explícame. Y el Dios de paz y la paz sea a vosotros. Ni siquiera era Dios te bendiga. No existía eso. El problema es, Pero para no quitar el tema, yo le Sí, digo porque paso. Vamos a ir. Gloria al Señor. Este es otro tema. Si ustedes quieren, yo lo reúno a ustedes Amén, amén. para que rompamos por ahí. Amén. Pero estamos hablando de... Profesáis Profeta falso y adivino. ella adivina. o adivino. De verdad, amado. ¿Qué es un adivino? ¿Qué es un adivino? Por el profeta desató que es un adivino. Pero a mí me gustaría que tú vuelvas y me expliques qué es un adivino para yo salir más educado de aquí. Mire, a mí me pasó algo. Wow. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya. Mi esposa me está esperando, yo me tengo que ir a comer. Ok. Aquí va a haber que hacer una parte 2 de esto. Es una chelcha, Dani. No, una chelcha no. No, yo edificar. El problema es algo. Tú quieres aprender eso, claro. Es que pasa algo. Que hoy en día yo digo, o decimos, o mucha gente dice, yo voy para la iglesia a ser bendecido. Yo creo que cuando yo voy a la iglesia, yo voy a llevar una bendición. ¿Por qué? Porque en mí va el Eterno, o sea, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo va sobre mí, donde quiera que yo llegue, el lugar es bendecido. Amén. Ahora, Amén. ustedes hoy me bendijeron en este lugar, Amén, amén, al yo estar aquí. amén. Es una Y bendición. por eso tener- quiero que oremos ni que sea un segundo por cada uno de los que van a ver este programa. Amén. Vamos a tener que repetir esto. Eso es así. Vamos a No, y hay unos Amén. puntos, porque Sí. como por ejemplo, Gracias, Señor Jesús. es imposible hablar de adivinación y no hablar de un espíritu de pitón, Gracias, Sí, Señor claro. de Jesús. pitoniza. Sí, sí. Entonces son cosas que Gracias, Padre Celestial. hay que hablarlas, ya eso sería otra parte. Sí, otra otra parte, parte. Reinaldo. Y Gracias, perdón Señor. interrumpirte, no, porque Reinaldo como que quería que le aclararan un poquito más Gracias, Señor Jesús. acerca de la profecía, acerca de la adivinación, y en verdad no concluimos de manera, Gracias, Señor Jesús. porque que el espacio es un poquito Sí. corto, amén. Gracias, Señor. Pero es necesario. Y el tiempo vuela. Sí, amén. Gracias, Padre Celestial. Sí, el tiempo vuela. Entonces vamos a tener que hacer una parte 2 para poder traer. Y yo sé que va a haber mucha gente que van a opinar, van a dejar su pregunta. Dejen su pregunta allí. Y usted que todavía no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, deje su comentario y también comparta. Gracias, Cualquier Padre opinión Celestial. que usted no entienda, déjenos en los comentarios porque estaremos leyendo todo. Amén. Gracias, Amén. Padre Celestial. Gracias a mi hermano Dani, gracias Dani por venir, gracias, Gracias. Osvaldo también por estar con nosotros, mi hermano Michel, ministro del Señor, Pedro que está detrás de cámara. Gracias, Señor. Amados, de verdad que es un privilegio poder tener estos hombres de Dios. Gracias, Recuerdo Padre que esto es para edificar.
Esto es para Gracias, edificar. No estamos persiguiendo a nadie. Gracias, A la luz de la palabra. Profeta o adivino. Gracias, Padre Si tú te Celestial. consideras un profeta, gloria a Dios. Gracias, Padre Si usted se considera un adivino, problema suyo. Gracias, Padre Celestial. Por aquí estamos hablando a la luz de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bernardo, despídete. Despídete, Héctor, Dani. Dani. Mis hermanos, Dios me le bendiga. En una manera especial, soy yo, hermano Justino Dani Guerrero. Y quiero darle una palabra. No nos mire a nosotros. Nosotros somos el vaso. Yo quiero que ustedes sean, cada uno de los que ven este programa, sean bendecidos. Amén. Y que caiga sobre usted lo que es una cobertura del Espíritu Santo y lo abrace. Dios me le bendiga. Terrible. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Ha sido un gran placer poder interactuar y la próxima vez sé que estaremos dando y fluyendo más en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Como bien dijo los ministros, esto va a continuar. Amén. Así que Dios les bendiga y gracias por en este momento pudieron recibir algunas palabras, pero yo sé que hay más desarrollo, hay más bendiciones con este tema. Amén. Vamos a orar, como decía Dani, pues no vamos a pasar por harto la oración. Vamos a orar para toda esa gente que está allí. Yo quiero que él mismo eleve su oración. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Espíritu Santo, te damos gracias, te damos gloria. Yo te pido ahora, Padre Celestial, que tú envíes un espíritu de sanidad, aleluya, un ángel de sanidad, aleluya, que esté ministrando sanidad. Donde quiera que llegue esta palabra, esté ministrando sanidad, esté sanando el enfermo, esté levantando al paralítico en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos. Para mí fue un placer estar con ustedes. Que la cobertura del Padre esté en cada uno de nosotros. Amén. Shalom. Dios le bendiga. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dios le Bye. Dios te bendiga. Queremos hacerte una invitación formal, sí, a ti, para que te suscribas a nuestro canal RCA Radio Cielos Abiertos, donde Dios bendecirá tu vida, a ti y a toda tu familia.